En la Biblia no se encuentra textualmente la palabra sustitución o sustituto, pero sí se encuentra la doctrina de la sustitución. Vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro de los Salmos, Salmos 22. Esta doctrina de la sustitución, ¿qué informa? La doctrina de la sustitución informa que alguien murió en lugar mío. Alguien llevó el castigo que yo no llevé. Alguien sufrió lo que yo no sufrí. Eso es sustitución. Alguien lo hizo para yo no hacerlo, digamos. Salmo 22, por favor. Vamos a ver algunas cosas que padeció el Señor Jesucristo como el sustituto que trajo para mí beneficio. El beneficio fue no padecer lo que Él padeció. ¿Ver? En el Salmo 22, y vamos a ver en el versículo 14. Dice la palabra de Dios allí: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. De hecho, los versículos que voy a leer están ligados a la anatomía del Señor Jesús. La anatomía respecto a los sufrimientos del Señor Jesús estando en la cruz o previos a la cruz también. Pero en este caso dice allí: todos mis huesos se descoyuntaron. Y yo quiero que usted y yo nos transportemos por un momento a la cruz. El Señor estaba siendo traspasado. De hecho, vamos a leer el versículo 16 para acompañarlo. Dice al final: horadaron mis manos y mis pies. Eso lo dice el salmista. Más de 500 años atrás. Escuche bien, más de 500 años atrás lo había escrito. Siendo revelado, lo recibió, lo escribió y ahí lo dejó plasmado. Pasaron los años y después de más de 500 años, entonces un hombre va a llegar al mundo con aproximadamente 33 años de edad y va a ser levantado entre el cielo y la tierra, suspendido pues, en un madero. Y en ese lugar se va a cumplir esta porción que dice allí: horadaron mis manos y mis pies. Pero antes de, en el versículo 14, todos mis huesos se descoyuntaron. El Señor está traspasado, está colgado allí en el madero. Y su cuerpo pesado está suspendido sobre las extremidades superiores, que Él está traspasado sus manos, bien sea así o así. No lo sabemos con certitud. Pero la Biblia dice que sus manos fueron horadadas, es decir, perforadas, traspasadas. Y el Señor está suspendido en el madero. Y dicen los médicos que sufren más los huesos de los hombros, los codos y las muñecas. Esos huesos son los que sufren más. Ahora, esta porción de acá no contradice para nada la porción de los profetas que decían: no sería quebrado hueso suyo. No se contradice. Por favor, échalo a un lado. El Señor sus huesos no fueron fracturados, como fue fracturado el hueso de los ladrones que estaban a los lados. A ellos le quebraron las piernas, dice la Biblia, para acelerar el proceso de la muerte y así dar fin con su vida. Pero cuando fueron a donde estaba el Señor y le vieron allí, dice, ya le vieron muerto. Y por eso no le fracturaron las piernas. Y un soldado traspasó su costado por donde salió sangre y agua. Ahora bien, todos mis huesos se descoyuntaron. El descoyuntamiento es una especie de luxación. Es como una especie de separación del hueso, ¿sí? Los ligamentos se estiran. De hecho, hace días sufrí algo parecido. Iba en la bicicleta con Salomé y venía en la ciclovía un hombre en una moto y yo me freno y le hago señas para que él se frene también, porque corremos peligro con ese señor andando irresponsablemente en la ciclovía donde no debe andar.
Y el Señor pasó, no le gustó el gesto que le hice y chocó la bicicleta y se fue. Salomé y yo caímos al piso, pero por la fuerza que imprimió la moto que él llevaba y el yo no soltar la bici, entonces hubo una especie de luxación acá en la muñeca. Es un dolor fortísimo. Pero eso es nada más aquí. Imagínese, vaya y transpórtese a la escena del Señor Jesús siendo suspendido entre el cielo y la tierra, que estaban siendo sus muñecas allí descoyuntándose, dice la Biblia. Sus extremidades superiores, ¿por qué? Porque hay un peso que recae sobre sus manos que están siendo horadadas allí, pues. Y dicen los médicos que más o menos 15 centímetros es el espacio, digamos, de separación que hay allí. Es un dolor, pero ¿sabe una cosa? Hay una reseña aquí en la Biblia que dice todos mis huesos. Bueno, los escritores han informado que todos no implica todos los 200 y pico de huesos que hay en el cuerpo humano. Solamente basta con el dolor de estas extremidades superiores para sentir un dolor indescriptible en todo el cuerpo. Es donde el profeta entonces va a decir, todos mis huesos se descoyuntaron. El dolor que sufrió el Señor fue un dolor indescriptible y lo hizo en sustitución para que usted no lo padeciera. Hay otro versículo más, allí mismo en el Salmo 22, dice en el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Quiero pensar allí en la lengua. ¿Has tenido alguna vez sed, querido amigo? ¿Has padecido esa experiencia de tener sed? Yo sí, y creo que usted también. Como seres humanos hemos sentido la necesidad de beber agua para así saciar nuestra sed. Y cuando por tiempo prolongado el sol abrasador pasa, nuestro cuerpo pierde líquido y llega el punto donde la lengua entonces se pega al paladar. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Quiero que lo vea en la escena de la cruz. El Señor ya está siendo elevado entre el cielo y la tierra, digamos, allí en la cruz, y va a pasar un lapso de 3 horas. Bueno, en total 6, pero en esas 6 horas, desde las 9 de la mañana que el Señor es expuesto en el madero, desde las 9 de la mañana, llega el mediodía, el Señor no ha bebido ni una gota de agua. Del mediodía hasta las 3 de la tarde, el Señor no ha bebido una gota de agua. Y el profeta, profetizando muchos años antes, él va a decir, mi lengua se pegó a mi paladar. Y allí en la cruz se va a cumplir otra escritura donde el Señor Jesús va a decir, tengo sed. Eso lo dijo él en sus palabras, en las 7 expresiones que el Señor habló en la cruz, o sea, estando en el madero, él pronunció 7 expresiones, que por cierto, hoy se habló una de ellas en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una de las palabras que él pronunció, pero la otra fue, tengo sed, para cumplirse la escritura que decía, en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces ahí fue donde en la historia de la cruz el soldado mojó un hisopo, una esponja, y la acercó al Señor y le dio de beber. Amigo, eso lo hizo Él para que usted no lo sufriera, ¿oyó? Si usted en algún momento siente sed, piense en que el Señor Jesucristo experimentó una sed peor de la que usted ha vivido en su vida. ¿Sabe? Hay otro pasaje que quiero hablar y es en el versículo 16, pero ese ya lo tocamos, solamente lo voy a citar. Dice, horadaron mis manos y mis pies. El cuerpo suspendido y siendo sujetado por
clavos en sus manos o en sus pies. Solamente el cuerpo está anclado al madero por esos clavos. Vea documentales, vea la historia. Todavía se han conseguido clavos de la época de los crucificados en Jerusalén. Y son clavos de hierro sumamente largos y filosos, ¿sabe? Todavía se encontró un calcañar, de hecho, un pedazo de tobillo y el clavo dentro del hueso allí, dentro del espacio, pues, en el tobillo. Allí se encontró. Véalo, hay imágenes de eso, amigo. Pero todas esas cosas las experimentó el Señor en sustitución para que usted no las padeciera. Vamos a ir ahora al Salmo 129, por favor. Salmo 129. Esta escena, la verdad, siempre la llevo en mi mente y en mi corazón respecto al Señor Jesús. Salmo 129, versículo 3. Dice la palabra de Dios: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Salmo 129, 129, versículo 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Ha ido usted en la vía, en algún lugar de Colombia, pasando por alguna finca, algún campo, y ha visto usted el arado cuando van a sembrar? Es un arado lineal, es un arado profundo, es un arado visible. El salmista, profetizando también un montón de años antes, él va a describir textualmente cómo fue las heridas de las espaldas del Señor Jesús, y él lo va a comparar con largos surcos, amigo. Ahora, estas heridas producidas por látigo, por el flagelo del látigo romano, que el látigo romano incluía en las puntas, bien sea pedazos de hierros o pedazos de huesos, en el flagelo se traía el pedazo de carne, de piel. Eso no lo sufriste tú, eso lo sufrió Él. Y tú estás sano. Mira tus espaldas si puedes en un espejo quizás. Mírate y mira tus espaldas totalmente sanas. Pero si el Señor llegara a descubrir sus espaldas y a mostrarlas, definitivamente caerías postrado a sus pies, diciendo: Señor, gracias, porque yo no sufrí esas heridas. Gracias, Señor. ¿Sabe una cosa? Eso no fue todo. Cuando el Señor lo subieron allí a la cruz, ya tenía esas heridas. Quiero que lo vea allí en el madero y tratando de respirar, porque cada respiro que iba a hacer el Señor era un sacrificio que Él iba a hacer. Siendo suspendido, Él tenía que levantarse para que su tórax se expandiera y poder recibir un poco de aire en sus pulmones. Pero en esa acción hay un movimiento, amigo, de la espalda, el roce de la espalda con el madero. ¡Qué dolor! El dolor que usted no vivió, el dolor que Él sí vivió. Eso es sustitución, ¿sabe? Él fue tu sustituto, amigo. Y ya para terminar, quiero ver en el Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Versículo 6. Isaías 50, versículo 6. Dice la palabra de Dios allí: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Quiero detenerme acá.
Mi cuerpo a los heridores, ya lo hemos abarcado un poquito. Mis mejillas a los que le mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Quiero detenerme un momentico en esta palabra esputos. ¿Sabe usted, Cristian, qué significa la palabra esputos? ¿No? Hoy le vamos a decir. El esputo es ese cuando uno hace el acto de esgarrar, y ese uno trae consigo muchas veces trae mucosa, ¿sí? Flema, la mucosa, la flema, y escupe en la cara allí del Señor, digamos, ¿no? Eso es esputo. Eso es esputo. Eso lo recibió el Señor en son de burla. Cuando alguien menosprecia a otro, es capaz de escupirlo, ¿sabes? No vales nada, y lo escupe. Eso lo recibió el Señor, ¿sabes? ¿Le han escupido a usted alguna vez? A mí no, la verdad. No he vivido esa experiencia, pero ni quisiera vivirla. Pero debe ser muy denigrante que alguien haga eso, ¿verdad? El Señor lo experimentó, ¿sabe? No escondió su rostro de injurias ni de esputos. Amigo, la sustitución es una doctrina real que está en las Escrituras. Aunque no aparece textualmente, sustitución, no aparece textualmente, por lo menos en el español no. Está la doctrina de la sustitución y la vivió en carne propia el Señor Jesucristo. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos para poder confirmar la salvación. ¿Sabe qué? Él está vivo, y Él está esperando que usted hoy en vida, hoy con vida, vivo, usted caiga postrado a los pies del Señor, reconociendo: gracias, Padre, porque Jesucristo pagó lo que yo no pagué. Que el Señor le ayude en esta mañana.